Hoy vamos a hablar del desafío de reconstruir la ciudad. Nosotros hicimos un modelo en 2018 en donde nuestra duda era cómo se iba a comportar el arroyo en el entubado. Porque decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Se llena el entubado? ¿Va a romper o el agua va a subir? Evidentemente el agua lo que hizo fue subir el nivel, pasar por arriba y desbordar hacia los barrios. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el canal hubiese estado abierto? La obra que queda pendiente es indicar, retener el arroyo Naportán. Y el lugar más indicado, porque está más cerca de la ciudad, es el bajo donde está el puente Canesa. Extubar el arroyo es una medida que en muchas ciudades se ha tomado, tanto sea para que vuelva a tener como un cauce más natural y que el arroyo pueda encontrar su cauce natural. Lo que pasa es que eso implica repensar todo el recorrido del arroyo. Nosotros tenemos viviendas muy cerca, tanto del canal como del arroyo. Eso es un error de diseño urbano. Prevenir te va a salir más barato que curar. Lo conocemos todos, pero ¿qué pasa? Si es una frase que todos entendemos y todos conocemos, y los tomadores de decisión también la conocen, ¿por qué no se hace? En lo que es la acción climática, particularmente en lo que es la infraestructura del transporte, la prevención y la aplicación de medidas de adaptación en este tipo de infraestructura permitirían ahorrar entre 3 y 4 veces lo que hoy se gasta en paliar cuando un evento ya sucede. Tenemos que ver estas problemáticas desde un punto de vista sistémico y abordarlas desde un punto de vista sistémico. Y el concepto de sostenibilidad nos da muchas herramientas para entender cómo podríamos abordarlo. Las soluciones basadas en naturaleza es una forma de abordar y de aportar a lo que es la adaptación. El trauma se gesta en soledad y se sana en comunidad. Esto es un antes y un después para Bahía Blanca. Una catástrofe de ese tamaño arrasa con todo, con mis estructuras vitales y nos deja en un estado de shock que de repente me siento como muy ansioso, muy ansiosa. En la infancia, por ejemplo, los niños pequeños que ya controlaban esfínteres, bueno, ahora van a volver a los pañales. Esta diada, mamá bebé o mujer gestante es la que más impacto psíquico va a tener. Y otra de las poblaciones más complicadas son los hombres, porque justamente les cuesta mucho pedir ayuda, les cuesta mucho poner en palabras, verbalizar, expresar lo que sienten y bajan el riesgo de suicidios, de padecimientos mentales graves. Particularmente con el cambio climático, yo creo que está puesto el foco en un lugar en donde no debería, porque los cambios en el clima o episodios fenoménicos raros existen y van a seguir existiendo. El tema es cómo nosotros nos manejamos en las ciudades, en la naturaleza. Cuando nosotros pensamos que la tenemos reclara y que canalizando esto y haciendo lo otro, con esto se arregla, y ahí es donde en algún momento viene la naturaleza y te dice, ¿sabes qué, chiquito? ¡Pah! Cachetazo, y te dicen, no es. Si vos no entendiste cómo era la dinámica del entorno que te rodea, se te va a hacer difícil la planificación y vas a sentir las consecuencias. Hace muchos años en lo que se denominan techos verdes y techos azules. Techos verdes con... Cuando se empezaron a ver las imágenes de lo que estaba pasando en Bahía, nada, era como que nos retrotrajo a todos los platenses, hayamos o no sufrido la inundación, lo han vivido en ese momento. Te seguís replanteando por qué no se hacen las cosas que se tienen que hacer para mitigar, ¿no? Porque, o sea, sabemos que quienes vivimos en ciudades que están cruzadas por ríos o arroyos, la realidad es que ante lluvias de este tipo están expuestas a vivirlas, y ¿por qué no se hace lo que se tiene que hacer? Otra de las cuestiones, ¿no? Que los vecinos se salvan entre los vecinos. En el caso nuestro en Tolosa pasaron chicos que iniciaron esta cuestión de, che, ¿por qué no nos juntamos? Hay una placita en Tolosa donde dice, che, el sábado nos juntamos, venite y ver qué pasa, a ver los vecinos. Y a partir de ahí fue decantando, o sea, pasó de esa catarsis, de la bronca, de expresar lo que sentían los vecinos con otros pares, a decir, bueno, che, está bien, hagamos algo. Intentemos saber por qué pasó esto, intentemos hacer algo para que no vuelva a pasar. Y bueno, y así fue como se fue dando. Al cumplirse el primer mes de la inundación, en Plaza Moreno se juntaron 10.000 vecinos. La Plata cambió radicalmente luego de la inundación. O sea, es una ciudad triste. Y ahora hablemos de soluciones basadas en la naturaleza. Pudimos contactarnos con Gabriel Jacobone, él es especialista en ecología urbana. ¿Cómo integrar a la naturaleza a nuestras ciudades o cómo integrar nuestras ciudades a la naturaleza? Particularmente con el cambio climático, yo creo que está puesto el foco en un lugar en donde no debería.
porque los cambios en el clima o episodios fenoménicos raros existen y van a seguir existiendo. El tema es qué hacemos nosotros o cómo nosotros nos manejamos en las ciudades o cómo nos manejamos en la naturaleza. Cuando nosotros pensamos que la tenemos reclara y que canalizando esto y haciendo lo otro, con esto se arregla, y ahí es donde en algún momento viene la naturaleza y te dice, ¿sabes qué, chiquito? ¡Pa! Cachetazo, y te dicen, no es tan así. O podés sostener determinados embates durante un tiempo, hasta que llega un momento en el que no. Si vos no entendiste cómo era la dinámica del entorno que te rodea, se te va a hacer difícil la planificación y vas a sentir las consecuencias. Tarde o temprano lo vas a sentir. Yo me fui a vivir a Córdoba, al monte, y yo sé que voy a tener una etapa seca. Y los incendios que ocurrieron en estos meses hasta septiembre, yo estuve a 5 kilómetros de los incendios y tengo muchísimos amigos, mucha gente conocida que lo sufrió mucho. Ahora, los que estamos ahí sabemos de qué se trata, sabemos cómo es que se generan los incendios, porque aparte empiezan a decir en noticias y demás, que es, bueno, época de incendios. No, época de incendios no, es una época seca. Incendios son producto, 99% de las veces, humanos. Luego la naturaleza está más o menos adaptada a eso. Porque no es que, se perdió todo. No, vos ves algunas palmeras que están fantásticas, dijo, buenísimo, hace rato que no tenían incendio. Algunos árboles que quemaron todos arriba, pero están rebrotando desde abajo. Generalmente los autóctonos. Entonces, la naturaleza está adaptada. Ahora, si vos vas a ir, y yo voy a ir, que no voy a ponerme a prender fuego todos los días en el medio del monte en la época seca. O mínimo voy a tener tipo de resguardo. Bueno, de eso se trata también en lugares en donde son inundables. Yo soy originario de Chascomús. Chascomús se ha inundado muchas veces. Yo viajaba mucho a Buenos Aires o a La Plata, por la Ruta 2. Y hace 30 años atrás no existía ni uno de los countries que están ahora. Era todo pastizal, campo. Muchas veces nosotros veíamos que en épocas secas se empezaba a lotear lugares en donde los gauchos o la gente decía, están adentro del duraznillo. Están hizo una planta de la familia de una solanácea, de la familia de la papa, que crece en lugares que canegan en algún momento. Salitro, que canegan. Y hay duraznillo. No construyamento. Claro, en algún momento va a tener agua hasta el tobillo. Y loteaban y la gente iba toda encantada, fantástica, a ese lugar. Y cada 10 años tenés un episodio de estos y ahí tenés el suceso. Uy, no, porque me perdió la casa, la inversión y demás. Hicieron varios. Como medio empezaron a darse cuenta que empezaba a subir el agua, empezaban a elevar los terrenos. Todos empezaron a elevar los terrenos. ¿Qué sucedía? El tipo que tenía una estancia o un rancho hacía 100 años, 150 años, que nunca se había inundado, empezó a inundarse porque los otros se claro, como empezaron a subir todo así, la estancia quedó, o la casa quedó más abajo. Entonces, yo creo que va un poco por ese lado. Respeto a la naturaleza, respeto a tu entorno, es ese tipo de planificación la que hay que tener en cuenta. Como ciudadanos muchas veces con esta inmediatez necesitamos el resultado ya. No, ya, sacame este árbol porque me está molestando. Entonces también sucede eso, ¿no? Estamos dejando eso, básicamente, ir con el tiempo, ir con la dinámica natural. Yo insisto mucho con este concepto, somos cavernícolas modernos. O sea, el cavernícola vivía dentro de una caverna y tenía su lugar de dormir lejos de la entrada, pero él sabía dónde estaba la entrada, alejándose de la naturaleza, porque la naturaleza que te mordía, te pinchaba, te quemaba, te comía. Y eso lo llevamos a nuestras casas. O sea, nuestra casa no es más que una caverna. O sea, ¿dónde tenés la habitación? La habitación va a estar lejos de la entrada, resguardada. Y tu entrada tiene que ser un lugar donde vos vivas. Y toda la naturaleza tiene que estar afuera. Díganme la cantidad de plantas de interior que tiene un rancho. No hay. ¿Para qué va a tener planta de interior y tener la naturaleza afuera? Bueno, los que vivimos en la ciudad, los PV, exactamente. Estamos disfrutando el verde y no sabemos cómo, pero que el verde sea medio de plástico o de naturaleza que guarda, que no se me vaya, en lo que se denominan techos verdes y techos azules. Techos verdes son jardines,
azoteas o en casas y demás, y donde vos no tengas la capacidad estructural de soportar esa estructura más agua, bueno, te hace más macetas o cosas por el estilo. Esos son techos verdes. Y aparte disminuyen un montón el efecto de isla urbana de calor. Por el otro lado están los techos azules, que son los colectores de agua. Son techos que colectan agua y que no va directamente a las canaletas, sino tenés reservorios. Algunos reservorios pueden llegar a usarlos y otros reservorios simplemente ralentizan el agua de escorrentía. Y con eso disminuye un montón. Hicieron muchísimos proyectos al respecto, de techos verdes y techos azules. ¿Escuchaste hablar de los techos azules, de los techos verdes, de áreas de captación? Todos estos son sistemas que podemos hacer en nuestras casas que podrían beneficiar justamente ante todas estas contingencias de la crisis climática. En Buenos Aires es difícil que vos puedas hacer un espacio verde, pero sí, dando las soluciones basadas en la naturaleza, lo que puedes hacer es darle determinadas características, determinados servicios ecosistémicos a algunos lugares. Vos tenés una calle, no la podés hacer un parque, pero sí podés hacer un cable estacado, entonces ya tenés un filtro de agua, ponerle 4 o 5 arbolitos, entonces ya tenés un sombreado, unos banquitos. Entonces sigue funcionando como calle, que no es una avenida y es una calle, o si no, la calle a los costados, el lugar del típico cordón cuneta, que para mí está absolutamente pasado de moda, pero lo siguen haciendo, es filtrado. No es que va el agua y después va a la boca tormenta, no, hay una infiltración previa. ¿Sabían que Bahía Blanca tiene un potencial enorme en convertirse en la primera ciudad y ciudad modelo de adaptación climática? ¿Quiénes serían los que tienen que hacer ese cambio? ¿Solo los gobiernos? ¿Solo los políticos? ¿Solo las instituciones? Quizás deberíamos repensarlo entre todos. Deberíamos elegir la ciudad que queremos todos. Las capas técnicas son vitales en la reconstrucción de una ciudad porque estamos hablando de la infraestructura que permite que podamos desarrollar nuestras vidas. Pero hay otro factor fundamental que es el psicológico. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? ¿Qué pasa con nuestras emociones frente a semejante catástrofe? El agua no solo se llevó casas, puentes, también se llevó nuestra identidad, se llevó nuestras vivencias, se llevó esos objetos que queríamos tanto y con los que construimos nuestras vidas. Se llevó parte de nosotros. ¿Cómo podemos reconstruirnos en esta catástrofe? ¿Cómo podemos afrontar toda esta crisis? No solo aquellos que fueron damnificados directos y que tuvieron el agua en sus casas, aquellos que tienen familiares, aquellos que quizás no tuvieron la desgracia de tener el agua hasta las rodillas, pero que sí la viven y les duele lo que les pasa a sus familiares, a sus amigos y a esa gente que quiere. Aquellos que trabajaron día y noche sin parar para asistir a los damnificados. Todos somos parte de esta catástrofe y a todos nos afecta. Por eso hablamos con Paula Saavedra. Ella es especialista en asistencia humanitaria en estos eventos catastróficos. Ya estuvo en las inundaciones de Santa Fe, en Córdoba, también en incendios, y nos habla de qué pasa con nuestro cerebro frente a este trauma. Una frase que me pareció súper interesante es que el trauma se genera de forma individual, pero se sana de forma colectiva. Toda la comunidad es damnificada. En mayor o menor medida hay un entramado, hay un entretejido comunitario, social, que también se ve afectado con lo que le pasa al otro, no solamente con lo que me está pasando a mí en mi casa, en mis espacios que yo manejo, sino que hay cuestiones que me escapan, pero que también me duelen, que también generan un grado de afectación en mí. Y también quiero responder. ¿Cuáles serían como estas respuestas? Bueno, una respuesta de ayuda, de colaboración, pero también está esta respuesta del shock, de quedarte congelado. ¿Por qué? Porque una catástrofe de ese tamaño arrastra con todo lo que yo ya venía viviendo, con mis horarios, con mis estructuras vitales, ¿no? Con esto que le da forma a mi tiempo, a mi vida. Entonces arrasa con todo esto y nos deja en un estado de shock, en un estado de congelamiento, que es importante siempre tener como un otro que observe todo esto,
que valide lo que me pasa y que yo también me pueda autovalidar qué me está pasando, que no duermo, qué puede pasar, esto puede pasar, que tenga insomnio, que tenga muchos problemas para dormir, que de repente tenga estadios así, me siento como muy ansioso, muy ansiosa, tengo problemas con la comida, o estoy comiendo mucho, o estoy comiendo poco, o de repente también siento como que me puedo disociar y salir de mi cuerpo. Estos son los procesos de ansiedad que está dentro de lo normal, son respuestas humanas, respuestas totalmente normales a esta situación en la que ustedes están atravesando, tan enorme, ¿no? Como con un impacto tan grande. Entonces, esto tiene que ver con lo colectivo. Hay una dimensión individual donde este trauma que tiene que ver con la emoción que yo tuve, el shock que tuve inicial de ver toda esta situación y de ser parte de esta situación, porque algunas personas han visto cómo se les han ido su familia, o esto de subirse a los techos. Bueno, todo esto genera un trauma, donde el trauma también tiene que ver con lo somático, el cuerpo. Entonces el cuerpo reacciona también. Puede reaccionar con estos estados de ansiedad agudos. En la infancia, por ejemplo, los niños, ¿qué les pasa? Los niños pequeños que ya controlaban esfínteres, bueno, ahora van a volver a los pañales, van a estar mucho más apegados a su madre, a sus padres, a sus figuras de apego. Van a quizás volverse un poco más agresivos, van a llorar un poco más. ¿Dónde yo tengo que empezar como a preocuparme o a empezar a ocuparme de esto? A lo largo del tiempo. Si pasan 3 meses y yo sigo con estas, tanto como adulto, no puedo dormir, no puedo comer, sigo con ansiedad, puedo tener ataques de pánico, puedo sentirme triste, muy cansado física, mentalmente, totalmente normal. Y pasados los 3 meses, 6 meses, a mí me continúa toda esta sintomatología, tanto en los adultos como en los niños, bueno, ahí está, es hora de pedir ayuda profesional. El tema es como sentirse parte de un todo mayor, ¿no? Que sería, bueno, la reconstrucción de mi ciudad y la reconstrucción también de la identidad de mi ciudad, porque esto es un antes y un después para Bahía Blanca, ¿no? Y para todas las personas que viven en Bahía Blanca, como Bahía Blanca como si fuera un cuerpo, un solo cuerpo, ¿no? Un cuerpo colectivo formado por distintas celulitas que son las personas que viven ahí en este lugar. Entonces el impacto, algunos le pusieron todo y otras partes del cuerpo no tanto, pero también hay una afectación. Entonces el sentirse parte de algo mayor repara siempre. La frase esta es muy importante que la tengan en cuenta, es esta, que el trauma se gesta en soledad y se sana en comunidad. Entonces todo lo que puedan hacer estos movimientos, que se encuentren, que entre todos los vecinos limpien las casas de todos, den que vi yo un video de un grupo de estudiantes de medicina que fueron a limpiar el hospital. Bueno, todas estas cuestiones tienen simbólicamente una reparación interna absoluta. Un proceso que es doloroso. El agua se llevó nuestras pertenencias. Las que no se llevó las tuvimos que tirar porque quedaron destruidas por el barro. Perdimos la identidad. ¿Cómo la reconstruimos? Y hay una destrucción de la identidad. Esta situación climática y también social, porque estamos como unidos con la estructura de la ciudad y quiénes son los que más han sufrido estas inundaciones y demás, tiene mucho que ver con la identidad del lugar, con la destrucción y la construcción, la reconstrucción de identidad colectiva y también individual, porque si yo perdí mi casa, mi foto, mis muebles, mi ropa, perdí todo lo que me da a mí una identidad, un espacio, un lugar. Es que he perdido también familiares y ya entramos en otra situación que es un duelo por un familiar. Entonces ahí hay una destrucción de la identidad y esos son procesos como muy fuertes psíquicamente hablando. Entonces ahí nomás estas personas deberían tener un espacio y deberían tener ayuda profesional, psicológica, por ahí si necesitan algún tipo de medicación también, articular con algún hospital, articular con una sala de salud o algún médico psiquiatra para que también acompañe con una medicación. Según Paula Saavedra, en la mayoría de este tipo de crisis, quienes piden más ayuda son las mujeres. Las masculinidades sufren. De hecho, tienen la tasa de suicidio más alta. No pasemos por alto esas emociones que estamos sintiendo. Te sentís mal, te sentís deprimido, te sentís triste. Es algo que va a pasar.
¿Cómo lo enfrentamos? Esta día, mamá bebé o mujer gestante es la que más impacto psíquico va a tener. Entonces, la que más la comunidad tiene que abrir los ojos y acompañar y sostener, y ahí nomás rearmarle un nidito para que vuelva a sentirse medianamente segura. Y otra de las poblaciones más complicadas son los hombres, porque justamente les cuesta mucho pedir ayuda, les cuesta mucho poner en palabras, verbalizar, expresar lo que sienten, porque también se ponen a cargo de muchísimas cosas y sienten esto, que nunca son suficientes. Entonces, el 90% de los pedidos de ayuda en las guardias son de mujeres. Los hombres casi no están pidiendo ayuda, entonces nosotros hemos abierto un dispositivo para masculinidades atendido por varones también, psicólogos y acompañantes terapéuticos varones, para poder poner palabras, para poder un poco abrir el juego, para que los varones también hablen de esto y bajen el riesgo de suicidio, de padecimientos mentales graves, ¿no? De situaciones también agudas, porque siempre hablar calma, poner en palabras lo que me pasa, hay un otro que me está escuchando y le da forma a lo que yo siento. Entonces es muy importante ver a los hombres, espacios en donde circule la palabra, en donde hay un otro que también de forma valide lo que me pasa, ¿no? Porque yo me siento y digo, mira, me pasa tal cosa, a mí también me pasa esto. Claro, te genera esto de que no soy el único y la carga se divide. Las inundaciones no solo arrasan con las casas, con las pertenencias, sino que dejan huellas profundas en la gente. Estuvimos hablando con Alejandro Albano. Él es un damnificado que en 2013 en la ciudad de La Plata vivió una situación similar. Se autoconvocaron en asambleas y nos cuenta toda la historia de cómo fue. Cuando se empezaron a ver las imágenes de lo que estaba pasando en Bahía, era como que nos retrotrajo a todos los platenses, hayamos o no sufrido la inundación, lo han vivido en ese momento, ¿no? Es muy fuerte porque es eso, ¿no? Te retrotrae, te lleva a esa instancia, bueno, y te seguís replanteando por qué no se hacen las cosas que se tienen que hacer para mitigar, ¿no? Porque, o sea, sabemos que quienes vivimos en ciudades que están cruzadas por ríos o arroyos, la realidad es que ante lluvias de este tipo, que se las suele llamar como extraordinarias, pero sí, en realidad, digamos, por ahí nunca las hemos vivido, pero que en realidad territorialmente las ciudades están expuestas a vivirlas. Y ¿por qué no se hace lo que se tiene que hacer para mitigar y para adaptar a la gente? Porque lo que pasa es que esta lluvia te sorprende y básicamente no sabes qué hacer. Ese día, el 2013, yo vivo en Tolosa, un barrio que está al lado, digamos, de lo que sería el casco fundacional, o sea, la ciudad de La Plata en sí. Tolosa es un barrio que está pegado a La Plata, a la ciudad. Un barrio de clase media, y el antecedente que teníamos en nuestro barrio era una inundación en el 2002 que fue, digamos, no se la puede comparar en cuanto a lo que pasó, ¿no? Digamos, fue una inundación que en el caso mío, digamos, bueno, se afectó que el agua llegara a 10, 15 centímetros, 20, o sea, mínimo. Ese era el antecedente, con lo cual, digamos, lo que pensábamos, y bueno, iba a ser algo similar, una lluvia, iba a subir el agua, que teníamos que esperar una determinada cantidad de tiempo, que iba a parar la lluvia y listo, y volvíamos a las actividades normales. En mi caso, digamos, mi madre vivía a 4 o 5 cuadras de la casa donde vivía con mis hijas, y como te decía, digamos, lo que pensaba era eso, bueno, estoy con ella media hora, la contengo, que se quede tranquila y pasada esta lluvia vuelvo. No me llevé nada, no me llevé celular, nada, o sea, no fui preparado para algo más allá de esto que te digo, una lluvia tranquila y pasaba, se iba al agua y listo. Obviamente esto no fue así, fue increciendo. Nosotros en La Plata fueron casi 400 milímetros en 3 horas y pico, 4. Y bueno, y lo que pasó era que pasada esa lluvia, donde ya estábamos todos inundados, con 1 metro de agua en mi caso, ya no teníamos consecuencias más allá de tener el agua a esa altura y bueno, dejó de llover y lo que pensábamos era que iba a empezar a bajar el agua. No sucedió eso, el agua seguía subiendo, entonces bueno, dada la situación en la que estaba, tomé la decisión de salir con mi madre, pensando que a 2 cuadras de mi casa, digamos, por la morfología que tiene el barrio, hay una zona más alta, entonces bueno, ahí vamos a estar más
tranquilo y pensando, digamos, que podía ir a la otra casa, digamos, porque la casa donde estaban mis hijas era una casa de alto. Obviamente esto por el desconocimiento, por no saber lo que nos pasa, no fue así, pero sí pudimos ir a una zona seca donde un vecino, bueno, se empezaron a ver estas cuestiones de la solidaridad, ¿no? Una vecina se ofreció a que mi madre se quede ahí y aprovechando que había un vecino, otra de las cuestiones, ¿no? Que los vecinos se salvan entre los vecinos, no hay ayuda estatal, no hay ayuda de quienes tienen que dar la ayuda. Ese vecino tenía un gomón, entonces con motor, entonces lo que hacía, donde podía traía gente. Ese momento, ¿no? de bronca, vos tenés que actuar. Y en medio de la reconstrucción, sacar todo afuera. Y es una zona, el barrio es una zona devastada, digamos. Pero en ese mismo momento, donde vos estás trabajando y viendo y arreglando y hablando con vecinos de cómo están y demás, en el caso nuestro en Tolosa, pasaron chicos que iniciaron esta cuestión de, che, ¿por qué no nos juntamos? Hay una placita en Tolosa donde dicen, che, el sábado nos juntamos, venite y ver qué pasa, ver los vecinos. Y la verdad, digamos, nunca había participado de manera social y fuimos como para ver qué pasaba, de qué se trataba eso. Y lógicamente en una primera instancia es una zona de catarsis, los vecinos van a hacer catarsis, a decir, bueno, me pasó esto, estoy con bronca, ¿por qué no hicieron? Bueno, y ahí fue como el caldo de cultivo, decir, bueno, pasada la bronca, decir, bueno, organicémonos. Y ahí salió, decir, bueno, mira, fuimos a hablar con el delegado y hay una serie de colchones, bueno, quiénes están más apremiados y quiénes lo necesitan. Ese fue como un pequeño disparador. Y a partir de ahí fue decantando. O sea, pasó de esa catarsis, de la bronca, de expresar lo que sentían los vecinos con otros pares, a decir, bueno, che, está bien, hagamos algo. Intentemos saber por qué pasó esto. Intentemos hacer algo para que no vuelva a pasar. Y bueno, y así fue como se fue dando. Surgió esta asamblea. Primero era este lugar de esta plaza. Después fue en un club de barrio donde nos empezamos a juntar todos los sábados. Y bueno, y los distintos vecinos planteaban ideas, planteaban temas y cómo tratar de encararlos, resolverlos. Te cuento la experiencia en nuestro barrio en Tolosa, pero se organizaron como 20 asambleas en distintos puntos de la ciudad, de los barrios, y fue, digamos, tuvo su primer hecho concreto, fue al cumplirse el primer mes de la inundación, en Plaza Moreno se juntaron 10.000 vecinos. O sea, una movilización importantísima, donde obviamente no solo estaban presentes ahí las asambleas, sino que estaban los vecinos mismos que necesitaban que los vean, que estaban ahí con bronca, pero y con ganas que se resuelva la situación. La Plata cambió radicalmente luego de la inundación. O sea, es una ciudad triste, como la gente, digamos, o sea, te queda esa cuestión que por ahí uno lo trata, no sé, o de esconder, o bueno, o ya pasó, o hacerse una imagen de decir, bueno, pasó lo del 2013 y no va a volver a pasar y demás. Hay eventos o momentos que te hacen recordar. Por ejemplo, cuando hay una alerta de lluvia o lo que sea, te pone alerta. Y otra cosa de las que haces, seguramente más en los momentos posteriores a la inundación, te tendrás a preocupar de cosas que antes no te preocupabas. Llueve, y entonces vos empezás a establecer contactos con tus seres queridos y decir, che, ¿qué onda? ¿Cómo te pasó? ¿Cómo estás? Y antes por ahí, digamos, la lluvia era... pasaba la lluvia y no estabas haciendo esas consultas a ver cómo estás, cómo te trató. Eso era algo normal, digamos, una lluvia era algo para tomar mate y comer torta frita. Eso te cambia, te queda el chip escondido o tapado, pero el estrés postraumático que te queda después de una inundación, la hayas vivido o no, porque el que no la vivió seguramente tuvo amigos, familiares que le brindó contención, o familiares que en ese momento fueron una contención bárbara, porque qué sé yo, no sé, te ibas a bañar, te prestaban el auto para hacer cosas, te daban contención de lo que podían para que pudieras ir pasando esa situación. Las redes sociales, los entramados sociales, no solo estar viendo todo el tiempo en el teléfono, sino el conectarse con otro, el poder charlar, el ir a algún lugar para ayudar,
ayuda a salir de esta crisis. Pensalo. Las redes sociales pueden ayudar en un comienzo, pero las redes realmente que funcionan son ese entramado social en donde nos encontramos con un otro, en donde podemos hablar face to face, en donde le podemos decir lo que sentimos o quizás solo y simplemente el estar. No nos quedemos solos frente a todas estas situaciones que nos abruman, que nos agobian. Yo esta semana de verdad me sentí muy triste y en mi casa la verdad es que no pasó nada. Pero a la gente que amo le pasó muchísimo. Esto no puede ser una cosa más que pasó en Bahía Blanca. Por eso, de verdad, espero que este programa ayude a ser una posibilidad, una parte de ese camino donde tenemos que comenzar a cimentar la reconstrucción de esta ciudad. Acá comienza el viaje, porque cuando las cámaras se apaguen, cuando ya en las casas no haya barro, cuando ya pase todo este frenesí de las primeras horas, ahí nos vamos a encontrar con nosotros mismos y vamos a entender lo que de verdad pasó. Ahí es donde de verdad debemos trabajar como sociedad en este entramado social para que esta ciudad se transforme, para que nuestras cabezas se transformen y construyan esa ciudad que queremos. Podemos seguir quejándonos desde el sillón o podemos salir a hacer la diferencia. Te puedo asegurar que cada aporte, por más pequeño que sea, si es en el entramado social, si es en conjunto como fue durante estas semanas, hace la diferencia. ¿Pudiste ver lo que es la diferencia entre el salir y no salir? ¿Pudiste ver lo que es la solidaridad? Así también se reconstruyen las ciudades, hablando y transformando, haciendo y mostrando que se puede. Acá empezó el viaje. Quiero agradecer a todos nuestros socios ambientales que nos apoyan para que sigamos haciendo estos contenidos, para que sigamos mostrando y educando de una manera diferente. Y déjanos en comentarios también si tenés alguna otra solución, si tenés alguna otra opción, si se te ocurren nuevas ideas, si tenés nuevas propuestas, si necesitas que te conectemos con alguien más. Porque desde Sustentar TV buscamos justamente eso, conectar experiencias para vivir mejor. Y lo venimos haciendo hace 12 años, pero sabemos que si somos más, el impacto es mejor. Por eso, gracias a todos aquellos que comparten, a todos aquellos que comentan, a los miembros de nuestro canal de YouTube que dicen sí, queremos que sigan haciendo este contenido, y por supuesto a nuestros socios ambientales que no dudan en seguir apoyando esta iniciativa. Y acordate, la sustentabilidad no es una moda, es una responsabilidad.